El tiranosaurio Rex era uno de los dinosaurios más temidos. Tenía muchas características que lo convertían en un excelente depredador y en una auténtica pesadilla. El Rex tenía unas de las mandíbulas más poderosas del planeta, capaces de desmenuzar huesos. Además, podía percibir incluso vibraciones de baja frecuencia y tenía un excelente olfato que no permitía a su presa esconderse. Además de todo esto, era uno de los mayores depredadores terrestres de la historia. Con su enorme tamaño, era capaz de camuflarse y se movía muy sigilosamente, lo que lo convertía en un auténtico terror silencioso. Pesaba casi 10 toneladas. Pero surge una pregunta más aterradora. ¿A quién cazaba el tiranosaurio Rex? ¿Contra qué monstruo utilizó todas sus ventajas evolutivas? ¿Quién pudo ser tan poderoso que incluso el tiranosaurio tuvo que evolucionar hasta convertirse en uno de los depredadores superiores más peligrosos? Es una pregunta realmente interesante, porque estamos hablando de uno de los enfrentamientos más legendarios del Cretácico. El Tyrannosaurus Rex contra el Triceratops. Depredador contra presa. Los Triceratops fueron algunos de los dinosaurios herbívoros más poderosos. Eran presas extremadamente desafiantes. Si te encontraras cara a cara con un Triceratops, es mejor que esperes que no te perciba como una amenaza. El Triceratops era uno de los dinosaurios más capaces de sobrevivir. ¿Cuál era la monstruosa fuerza de sus cuernos? ¿Por qué necesitaba uno de los cráneos más grandes del reino animal? ¿Y cómo sobrevivió junto al dinosaurio más peligroso del Cretácico, el Tiranosaurio Rex? El Triceratops era un dinosaurio herbívoro asombroso y a la vez aterrador. Si lo viéramos en la vida real, nos daría un susto de muerte. Los Triceratops eran más grandes que los elefantes modernos. Alcanzaban los 8 a 9 metros de longitud y pesaban más de 8 toneladas y a veces más de 10 toneladas. Su físico era enorme. Incluso el muslo de un Triceratops normal era del tamaño de un hombre. Si se compara el muslo de un Triceratops con el del mayor de los elefantes modernos, incluso el elefante más enorme sería inferior. Añádase a esto un cráneo de casi 3 metros de largo, adornado con 3 poderosos cuernos, 2 de los cuales podían alcanzar 1 metro de longitud. Era literalmente un camión andante con cuernos. Afortunadamente, los Triceratops eran herbívoros. Los científicos, por ejemplo, examinaron el cráneo de un Triceratops llamado Big John y descubrieron que su cuello óseo tenía un agujero que coincidía exactamente con el tamaño del cuerno de otro Triceratops. Esto significa que estos dinosaurios podían luchar con una fuerza monstruosa, atravesando a puñetazos los gruesos huesos de los demás. Es más, los huesos encontrados muestran signos de curación. El animal sobrevivió a pesar del grave traumatismo. Más del 14% de los restos de Triceratops encontrados muestran signos de lesiones autoinfligidas. Esto sugiere que estas feroces batallas eran bastante comunes. Los Triceratops luchaban activamente por el territorio y era bastante común encontrar un Triceratops con cicatrices, un agujero en el cuello o cuernos rotos en el Cretácico. Además, los Triceratops, en contra de los estereotipos, eran bastante rápidos. Los científicos creen que podían acelerar a velocidades de 22 a 25 kilómetros por hora. A modo de comparación, una persona normal que no corre a una velocidad de unos 14 kilómetros por hora. Solo los atletas profesionales pueden correr hasta 30 a 35 kilómetros por hora, y excepciones como Usain Bolt son capaces de acelerar hasta 40 kilómetros por hora. Así pues, el 80% de los humanos no habrían podido escapar de un Triceratops. Pero no piense que un animal que pesa 10 toneladas es un gigante lento. El Triceratops tenía un oído excelente y podía captar sonidos de baja frecuencia que el oído humano no puede percibir. Cada paso que daba un Triceratops creaba vibraciones que podía percibir a gran distancia. Si hacías enfadar al Triceratops de alguna manera, habría sido casi imposible huir, esconderse o asustarlo. Convivió con tiranosaurios que atacaban a gigantes como él, y el Triceratops sabía cómo enfrentarse a las amenazas. Este animal herbívoro
A pesar de su naturaleza aparentemente bonachona, era uno de los dinosaurios más peligrosos de su época. Sus cuernos no son solo armas, sino auténticas lanzas, capaces de atravesar no solo huesos, sino cualquier obstáculo que pudiera utilizar para cubrirse. Por ejemplo, los gruesos cuellos óseos de otros triceratops, que eran tan fuertes como una armadura, a menudo se veían atravesados. Pero el triceratops no solo era peligroso, sino también una criatura increíblemente resistente. Su cuello óseo y sus enormes cráneos no eran solo una defensa, sino también un indicador de su increíble resistencia a las heridas. Incluso si se disparara a un gigante así con un arma moderna, sería improbable herirlo gravemente, sobre todo si se golpeaba su cuello. Esta es una de las partes más fuertes de su cuerpo, que resistió los golpes más fuertes de sus parientes y los ataques del Tiranosaurio Rex. El Triceratops también era extremadamente resistente a diversas lesiones. Los huesos encontrados demuestran que muchos Triceratops vivieron hasta una edad avanzada, a pesar de sufrir lesiones graves, como fracturas de cráneo, cuernos rotos y heridas profundas. Eran capaces de sobrevivir ante el peligro constante, lo que los convertía en una de las criaturas más resistentes del Cretácico. Sin embargo, ni siquiera estas asombrosas cualidades salvaron al Triceratops del Tiranosaurio Rex, que era su principal enemigo. Los tiranosaurios se alimentaban literalmente de Triceratops. Los científicos han encontrado restos fósiles de Triceratops con las características marcas de mordiscos del Rex, y algunas heridas fueron infligidas durante la caza. En los huesos se encontraron rastros de heridas cicatrizadas, lo que sugiere que el Triceratops a veces incluso sobrevivió después de las batallas con este monstruo. Pero en la mayoría de los casos, el tiranosaurio ganó, utilizando su increíble fuerza de mordedura. El descubrimiento más aterrador fue que el tiranosaurio a veces arrancaba de un mordisco la cabeza entera del Triceratops o le arrancaba sus enormes cuellos óseos. Los científicos han encontrado incluso marcas de dientes en estos cuellos. Esto demuestra lo brutales y peligrosos que eran estos depredadores. Curiosamente, los científicos siguen discutiendo si los Triceratops eran más comunes en manadas o solitarios. Como he mencionado antes, el único hallazgo de varios Triceratops juntos es de 3 individuos jóvenes. Esto significa que lo más probable es que los adultos fueran solitarios, lo que significa que en el Cretácico habría sido más probable encontrarse con un gigante aislado, posiblemente ya herido y feroz, acostumbrado a luchar por la supervivencia. Además, el Triceratops convivía con el tiranosaurio, lo que no hacía sino reforzar su necesidad de estar alerta. Fueron los tiranosaurios, predadores igualmente temibles y mortales, los que obligaron al Triceratops a desarrollar sus defensas y su fuerza. Los científicos creen incluso que la lucha por la supervivencia entre estos dos gigantes fue una especie de enfrentamiento evolutivo. El Triceratops se hizo cada vez más poderoso para resistir los ataques, mientras que el tiranosaurio se hizo cada vez más astuto y mortífero para hacer frente a esas presas. ¿Crees que los humanos podrían haber sobrevivido al periodo Cretácico? ¿Y qué habrías hecho tú si te hubieras encontrado con un Triceratops? Escribe en los comentarios. Esto es todo lo que queríamos contarte por hoy. Si te ha gustado el video, pon un like y suscríbete al canal.